Siempre juró que nunca le habían gustado las mujeres, hasta que la risa de la hija de su jefe le hizo ver el mundo de otra manera, y ahora un amor prohibido amenaza sus trabajos, su reputación y sus corazones. La primera vez que Camila la vio, la luz de la mañana se filtraba por el cristal, dibujando pequeñas estelas doradas en el suelo. Marina pegó el rostro a la ventana, como si quisiera sentir el día antes de que comenzara. Sus reflejos se mezclaron por un instante, y Camila sintió una inquietud, una distracción que no supo definir. Era un lunes cualquiera, pero el aire parecía más ligero. Intentó volver al ordenador, a la comodidad de las hojas de cálculo y los plazos de entrega. Se repetía a sí misma que no era nada, que Marina era solo la hija del jefe, curiosa, quizá incluso ingenua. Pero la forma en que se inclinó para mirar la calle de abajo tenía algo de libertad, algo que Camila había olvidado hacía mucho tiempo. Durante la pausa para el café, Marina se acercó con esa sonrisa que parecía no necesitar permiso. Le preguntó el nombre de la planta que Camila tenía sobre la mesa, y Camila respondió con una extraña cautela, como si el nombre, el hecho, fuera un secreto. Desde entonces, cada mañana traía una pregunta nueva, un pretexto nuevo. El cristal de la ventana se convirtió en un silencioso punto de encuentro. Mientras los demás discutían sobre campañas, Marina dibujaba figuras invisibles en el aire. Camila fingía no ver, pero seguía las líneas con la mirada. Una danza discreta, entre reflexiones y aprensiones. El mundo seguía igual, pero en su interior algo cambiaba. Esa semana, Marina también empezó a traerle el café. «Sin azúcar, ¿verdad?», preguntó, y Camila asintió, sorprendida de que se hubiera dado cuenta. Con cada pequeño gesto, lo que era distracción se convirtió en curiosidad, y lo que era curiosidad empezó a doler de una forma hermosa. Una tarde, Antonio le pidió a Camila que supervisara un proyecto con Marina. «Tiene que aprender», dijo, sin percatarse del leve temblor en la voz de la empleada. En los días siguientes, pasaron horas sentados uno al lado del otro, y el sonido de las teclas se mezclaba con el de sus respiraciones contenidas. Marina tenía la costumbre de apoyar la barbilla en las manos cuando pensaba. Camila, la de observar en silencio, hasta que un día, mientras explicaban un concepto, sus dedos se rozaron ligeramente. El contacto fue fugaz, pero perduró, como el calor de una bombilla apagada. Camila retiró la mano primero. Marina fingió no darse cuenta, pero su mirada la delataba. Esa noche, Camila soñó con la ventana. Estaba al otro lado, intentando trepar por el cristal, mientras Marina sonreía desde dentro. Despertó antes de poder hacerlo, y su corazón inquieto parecía seguir atrapado en el sueño. Los días siguientes transcurrieron en un silencio forzado. Camila se encerró en su rutina. Marina inventaba excusas para acercarse. La oficina se convirtió en un campo minado, y el cristal de la ventana en una frontera emocional. Lo que antes había sido sencillo, ahora pesaba una losa. Un viernes, la lluvia cayó sin avisar. Marina corrió a cerrar la ventana, pero el viento empapó los papeles, el teclado, el suelo. Las dos rieron, intentando secarlo todo rápidamente. Por un instante, la risa rompió la tensión, y Camila se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se reía así. Cuando Antonio entró en la habitación, las risas se apagaron. Su mirada recorrió el espacio entre las dos mujeres, y el silencio volvió con más fuerza. Marina intentó disimular su reacción, y Camila se sentó rápidamente, sintiendo arderle el rostro. En ese instante, comprendió la magnitud del peligro. La ventana ya no reflejaba luz, sino culpa, y aún así, Camila siguió mirando. El domingo recibió un breve mensaje. «¿Puedo enseñarte algo mañana?», era de Marina. Y por primera vez, Camila esperaba con ilusión el lunes, como si aguardara un reencuentro. A la mañana siguiente, Marina trajo una vieja fotografía. Ella y su padre junto a la misma ventana, años atrás. «Siempre me ha gustado este lugar», dijo. Camila sintió un nudo en la garganta. Había algo triste en aquella sonrisa juvenil atrapada en la fotografía. El tiempo empezó a cambiar el ambiente entre ellos. Lo que antes había sido simplemente amistad, ahora se tornaba en un silencio compartido. Cada frase estaba cargada de secretos que permanecían sin revelar. Una tarde, el sol volvió a brillar a través del cristal, igual que el primer día. Marina pegó su rostro al reflejo, y Camila, al otro lado, hizo lo mismo.
No se tocaron, pero el cristal se calentó entre ellas. Al marcharse, Marina dejó una nota sobre la mesa. Lo que sentimos no siempre tiene nombre, pero sigue siendo real. Camila guardó el papel como si escondiera una llama. A partir de entonces, todo se convirtió en una farsa. Las reuniones, las pausas, las miradas furtivas. La oficina era un escenario, y el cristal, la cortina transparente de un amor que aún no se atrevía a existir. Esa noche, en casa, Camila intentó escribir un mensaje y lo borró. El cursor parpadeante era un reflejo de su corazón. Al final, solo escribió: «Yo siento lo mismo», pero no tuvo el valor de enviarlo. Volvió a llover. Se levantó, abrió la ventana y el viento trajo el aroma del café, el mismo café que Marina solía preparar. Era como si el mundo se burlara de ella. Y por primera vez, Camila admitió en voz baja: «Tal vez he mentido toda mi vida cuando dije que nunca me habían gustado las mujeres». El cristal ya no las separaba. Era un espejo. Y ella ya no sabía si el reflejo que veía era el suyo propio o el de Marina. En su infancia, Camila siempre escuchó que ciertas cosas no eran propias de una chica decente. Recordaba a su madre arreglándole los lazos del pelo y diciéndole que el mundo era demasiado cruel para quienes se diferenciaban. Creció intentando encajar, intentando ser predecible. Para ella, el amor siempre venía con instrucciones. Su primera relación seria fue con un compañero de la universidad, un chico educado, predecible y seguro de sí mismo. Estuvieron juntos 6 años. El final no fue dramático. Solo sintió una sensación de ausencia. Camila no lloró, solo sintió alivio, pero nunca se lo contó a nadie. En el trabajo, se convirtió en sinónimo de eficiencia. Sus compañeros bromeaban diciendo que no tenía vida fuera de la oficina, y ella reía, como prefiriendo no corregirlos. Pero en el fondo, albergaba una soledad organizada, compuesta de objetivos y plazos de entrega, hasta que apareció Marina y desmoronó todo con una simple sonrisa. Marina, en cambio, siempre había vivido rodeada de afecto y control. Antonio la protegía de todo, como si el mundo fuera una amenaza. Estudió en colegios privados, viajó desde pequeña, pero sentía que no tenía margen para equivocarse. Su madre había muerto cuando era niña, y su padre había convertido el amor en una barrera. Fue durante su adolescencia cuando Marina descubrió algo inexplicable. Una amiga del colegio, un intercambio de miradas prolongado, un abrazo que se alargó demasiado. No pasó nada, pero notó que su corazón latía de forma distinta. Guardó el secreto, temerosa de su padre, temerosa del mundo. Cuando empezó a trabajar en su agencia, se prometió a sí misma que sería normal, que dejaría el pasado atrás. Pero ver a Camila, tan serena, tan firme, le abrió un espejo interior. Fue como reconocerla en un plano que trascendía el tiempo. El proyecto que compartían requería viajes cortos. En su primer viaje, fueron a un pequeño pueblo en el campo. Se alojaron en el mismo hotel, en habitaciones separadas, por supuesto, pero la cena fue ligera y entre risas. El vino contribuyó a que se relajaran. En un momento dado, Camila habló de su infancia. Habló de su madre estricta, de su miedo a equivocarse, de su costumbre de no llorar. Marina escuchaba en silencio, jugando nerviosamente con su servilleta. «Yo también aprendí a esconder cosas», murmuró, y por un instante sus miradas se cruzaron de una forma distinta. De vuelta en su habitación, Camila se quedó mirando al techo. Algo en su interior le pedía valor. Otra parte le suplicaba distancia. Abrió la ventana, la misma luna, el mismo aire, y pensó en cómo todo parecía a punto de cambiar. El reflejo de la luna en el cristal parecía observarla, cómplice y silenciosa. En los días siguientes, evitaron tocarse, pero el destino tiene la costumbre de insistir. Una tarde, una tormenta los dejó solos en la oficina. Se fue la luz. El cristal de la ventana tembló con el viento. La oscuridad trajo consigo la sinceridad. «¿Tú también lo sientes?», preguntó Marina, casi en un susurro. Camila tardó en responder. Solo dijo: «No puedo». Marina sonrió con tristeza, como si ya lo supiera. El sonido de la lluvia respondió por ellas. Cuando volvió la luz, nada parecía igual. Después de eso, el padre de Marina empezó a notar el cambio. Las miradas furtivas, las largas pausas. Un día llamó a Camila a su despacho y le preguntó si todo estaba bien. Ella respondió que sí, pero le temblaba la voz. Antonio asintió, con recelo. Marina escuchó la conversación a través de la puerta entreabierta. Sintió un nudo en la garganta,
una mezcla de culpa y miedo. Esa noche, envió un breve mensaje. «Lo siento, creo que te estoy poniendo en peligro». Camila no respondió. Se quedó mirando la pantalla durante horas, indecisa entre borrarlo o guardarlo. Lo guardó. Las semanas siguientes fueron frías. Marina evitaba quedarse a solas con ella, fingiendo estar ocupada. Camila fingía no echarla de menos. Pero el silencio entre ellas era casi físico, como el cristal de una ventana, frío y translúcido, que separaba dos mundos que anhelaban tocarse. Un día, una tensa reunión terminó con Antonio furioso. Salió dando un portazo y Marina palideció. Camila intentó consolarla, pero el roce de su mano la hizo retroceder. «Aquí no», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Camila lo comprendió. El miedo ahora las invadía a ambas. Sola en el baño, Camila se miró al espejo. Recordó todas las veces que se había esforzado por encajar en el molde esperado. Sintió rabia, tristeza, ganas de gritar, pero solo se arregló el pelo y volvió al salón, con la misma expresión neutra de siempre. Esa noche, fue sola a un bar, pidió una copa de vino y observó a las parejas a su alrededor. Pensó en Marina, en su risa, en lo sencillo que podía ser el amor si el mundo no lo complicara. Pero el mundo siempre lo complica todo. Al regresar a casa, la ventana estaba abierta. El viento agitaba la cortina, como si el pasado exigiera pasar. Camila se acercó y vio su propio reflejo cansado. Susurró: «¿Qué temo perder?». Pero el silencio no respondió. Días después, Marina apareció en su escritorio con expresión contenida. «Mi padre quiere hablar contigo otra vez», dijo. Camila sintió un nudo en el estómago. La mirada de Marina era más elocuente que las palabras. Algo se avecinaba, algo inevitable. El cristal de la ventana los reflejó a ambos de nuevo, uno al lado del otro, separados por todo, y sin embargo, el reflejo seguía pareciendo uno solo. Antonio le pidió a Camila que pasara a su oficina. La puerta se cerró lentamente, y el sonido del pestillo pareció más fuerte de lo normal. Fue directo al grano. «Mi hija habla demasiado de usted». Camila tragó saliva, intentando mantener la calma. «Tiene talento, señor», respondió, pero su voz sonó demasiado firme para ser natural. Se inclinó hacia ella, con la mirada dura. «Espero que sepas separar las cosas. Lo que pasa fuera de aquí no puede interferir en el trabajo». Camila asintió, con el rostro inexpresivo, pero le temblaban las manos bajo la mesa. Al salir, su mirada se cruzó con la de Marina en el pasillo. Lo había entendido todo sin necesidad de palabras. Esa tarde, apenas hablaron. La oficina parecía estar llena de miradas. Camila se encerró en la sala de reuniones vacía y respiró hondo. Por primera vez, sintió miedo de sí misma, no por lo que sentía, sino porque ya no podía ocultarlo. Al final de la jornada laboral, Marina la esperó en la calle. Caía una llovizna, y el reflejo de las luces en el asfalto hacía que el suelo pareciera líquido. «Lo sabe», dijo, y el temblor en su voz mezclaba culpa y alivio. Camila simplemente respondió: «Ya me lo imaginaba». Se quedaron allí en silencio, empapadas, sin saber a dónde ir. Fueron a un pequeño café, escondido en una esquina antigua. Se sentaron al fondo, donde nadie la reconocería. Marina sostenía la taza caliente con ambas manos, como si quisiera calentarse el corazón. «Ya no puedo mentir», confesó. Camila apartó la mirada. «No tienes que elegir entre tu padre y yo», dijo Camila, intentando mostrarse fuerte. «Pero yo tengo que elegir entre mí misma y el miedo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y ambos comprendieron que había llegado el momento decisivo. Marina extendió la mano sobre la mesa. Camila vaciló, miró a su alrededor, sopesó las consecuencias, y luego la tocó. El contacto fue sencillo, pero contenía el peso de un grito reprimido durante meses. El mundo exterior seguía igual, pero en ese gesto, todo cambió. La lluvia arreció. El sonido contra el cristal del café era el mismo que el de la ventana de la oficina. Era como si el símbolo los hubiera seguido a ambos, exigiendo una respuesta. Camila, con lágrimas en los ojos, dijo: «Mentí toda mi vida. No es que no me gustaran las mujeres. Simplemente nunca había amado a alguien así». Marina sonrió con tristeza y belleza. «¿Así que ahora me amas?». Camila respiró hondo. «Te amo, y no sé qué hacer con esto». La confesión fue a la vez un alivio y una sentencia.
En los días siguientes, el ambiente se volvió insoportable. Antonio lo observaba todo con recelo. Una mañana, llamó a su hija y le preguntó directamente: ¿Tienes algo con ella? Marina guardó silencio. Y el silencio, a veces, es la respuesta más clara. Esa misma tarde, llamaron a Camila a la oficina del director. No hubo ninguna acusación directa, solo creo que lo mejor sería que te tomaras unos días libres. Era un despido disfrazado de permiso. Camila lo entendió. Se levantó, cogió su placa y se marchó sin mirar atrás. Marina la esperaba en el estacionamiento, desesperada. ¿Mi padre te mandó lejos? Camila asintió. No tiene por qué saber de nosotras, suplicó Marina, pero Camila respondió: ya lo sabe, incluso sin saberlo. Y allí se quedaron las dos, bajo la lluvia, con el corazón apesadumbrado. Marina intentó convencerla de que luchara, pero Camila ya estaba cansada. No quiero ser una molestia, dijo. Eres lo único que no lo es, respondió Marina, y la abrazó. El abrazo fue largo, húmedo, lleno de promesas que tal vez el mundo no permitiría que se cumplieran. En los días siguientes, Camila desapareció. No respondía a los mensajes ni a las llamadas. Marina empezó a pasar junto a la ventana de la antigua oficina solo para mirar su reflejo, con la esperanza de ver su rostro al otro lado. El cristal ahora era una ausencia. Un mes después, recibió una carta. Un sobre sencillo, una letra firme. A veces, necesitamos distanciarnos para comprender si el amor es valentía o costumbre. Todavía no sé cuál es la nuestra, pero pienso en ti cada vez que llueve. Marina leía y lloraba. Su padre la observaba desde lejos, sin comprender. Esa noche, abrió la ventana de su habitación y dejó entrar el viento. El mismo viento que, un día, trajo el aroma del café y el comienzo de todo. El tiempo transcurría lentamente, hasta que un día, un mensaje. ¿Podemos hablar? Era Camila. La reunión se organizó en el mismo café. Cuando Marina llegó, ella ya estaba allí, con el pelo un poco más corto, la mirada más serena. Intenté seguir adelante, dijo Camila, pero cada vez que miraba por la ventana, nos veía reflejados. Marina sonrió. Así que quizá sea hora de dejar de mirar y cruzar al otro lado. Se miraron fijamente durante un largo rato, sin prisa. El mundo aún podía juzgar, el padre aún podía objetar, pero, en ese momento, el amor ya era una elección. Camila volvió a poner la mano sobre la mesa, y esta vez no la soltó. Afuera, había dejado de llover. Los charcos reflejaban las farolas, y en ellos, dos figuras caminaban juntas, disueltas en el reflejo, libres. El reencuentro marcó el comienzo de una nueva era. No había promesas, solo presencia. Camila había renunciado definitivamente. Abrió un pequeño estudio de diseño, lejos de su antigua agencia. Marina, ahora más segura de sí misma, decidió seguir su propio camino profesional, aunque eso significara distanciarse de su padre. Los dos comenzaron a verse poco a poco, con cautela, como quienes reaprenden el lenguaje de la confianza. El primer café fue ligero, el segundo, lleno de risas, el tercero, un silencio cómodo. Con cada encuentro, el miedo disminuyó y el amor creció sin necesidad de demostrar nada. A Antonio le costó aceptarlo. Se enteró por la calle, por los chismes, de que su hija salía con Camila. La noticia le dolió como una pérdida. Al principio, no quería oírla. Pero el tiempo tiene el poder de desarmar las certezas. Un día, al ver una vieja fotografía, Marina y su madre riendo junto a la ventana, comprendió que el amor de su hija era la misma sonrisa de siempre, solo que con otra forma. Marina no intentó convencer a su padre. Simplemente dijo: «Estoy bien», y su tono tranquilo fue más poderoso que cualquier argumento. Antonio no respondió, pero tampoco volvió a prohibir nada. A veces, el silencio es el primer paso hacia la aceptación. Camila y Marina empezaron a renovar juntas el pequeño estudio. Pintaron las paredes de blanco y colgaron plantas en la ventana. «Ahora nos toca mirar el mundo desde aquí», dijo Marina, limpiando la pintura con la punta de la nariz, que aún estaba manchada. Camila rió. Era sencillo, y era todo lo que necesitaban. Una tarde, el cielo se abrió y cayó un aguacero torrencial, de esos que te recuerdan al principio de todo. Camila abrió la ventana y dejó entrar el viento. El olor a tierra mojada llenó el aire, mezclado con el aroma del café recién hecho. Marina se acercó por detrás y apoyó la barbilla en el hombro de Camila. Se quedaron allí, en silencio,
observando las gotas de lluvia resbalar por el cristal. ¿Recuerdas la primera lluvia?, preguntó Marina. Camila asintió con una sonrisa. Recuerdo que intenté huir de mí misma, dijo, y fracasé estrepitosamente. Rieron. La risa fue ligera, como si el pasado por fin hubiera encontrado la paz. Con el tiempo, las heridas se convirtieron en serenas cicatrices. Camila aprendió que el amor no era una ofensa, sino una forma de reconciliarse consigo misma. Marina descubrió que la valentía no consistía en desafiar a su padre, sino en mantenerse fiel a su propia verdad, incluso si eso le costaba cierta comodidad. Un domingo decidieron viajar. Fueron al mar, a ese lugar donde el horizonte parece tocar el cielo, otra ventana, solo que infinita. Caminaron descalzos, con el viento en el pelo y la sal en los labios, y Camila pensó, eso es, así se vive cuando el miedo desaparece. Al atardecer, el sol se despidió con una luz dorada, igual que el primer día que se conocieron. Marina le sacó una foto reflejada en el agua y se la mostró. Ahora, el vaso es el mar. Camila sonrió, comprendiendo. Regresaron a casa con el aroma del mar en la piel y la ligereza de quien por fin respira. El mundo seguía lleno de prejuicios, pero ya no tenían que dar explicaciones. El amor, ahora, era la vida cotidiana. Cenas sencillas, planes y risas compartidas. Una mañana, Camila recibió un mensaje inesperado. Era de Antonio. Necesito hablar contigo. El encuentro fue breve, en silencio. Él solo dijo, cuida bien de mi hija. Camila asintió, conmovida. Era lo más parecido al perdón que había anhelado. En casa, dijo Marina, que lloraba sin decir nada. A veces, la curación llega sin palabras, solo con el gesto de alguien que finalmente se ha rendido. Esa noche, sentadas en el sofá, miraron por la ventana. La lluvia regresó, suave, como una vieja conocida. Camila tomó la mano de Marina y dijo, ahora, cada vez que llueva, recordaré que así empezó todo, y cómo fuimos liberadas. Marina pegó el rostro al cristal, como al principio, y vio el reflejo de ambos. Pero esta vez, el reflejo no los separaba. Era simplemente un espejo de un amor en paz. La tormenta ya había pasado, y en el cristal limpio de la nueva ventana, el futuro por fin encajaba. La ventana seguía allí, testigo silenciosa. El cristal ahora reflejaba luz, no miedo. Camila había aprendido a mirarse en el espejo y reconocer el amor, no el desafío. Marina caminaba a su lado, ofreciéndole a la vez refugio y horizonte. Por las mañanas, el sol se filtraba a través del cristal y dibujaba vetas doradas en el suelo, las mismas del primer día. Solo que ahora, ninguno de ellos necesitaba fingir que era solo luz. Era el destino. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Entre Ellos y camina con nosotros. Cada historia nos recuerda que el amor siempre encuentra un camino.